nuestro analista internacional, Alberto Ruscoliquier, que está con nosotros. Albert, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Bueno, efectivamente, yo te reitero un poquitito lo que sucedió luego de los anuncios del presidente norteamericano. Es un día D, así como fue el día D en la Segunda Guerra Mundial, fue el día D en la Segunda Guerra Mundial, el día 2 de abril fue el día D para la economía del mundo. Porque, insisto, un país que maneja el 25% del PBI mundial, teniendo un 4% solamente de la población del mundo, todo lo que hace, obviamente, inevitablemente va a impactar. Y entonces empezó esta guerra de aranceles que fueron replicados incluso por China, que también dice que, bueno, que las importaciones de los productos norteamericanos van a sufrir un recargo del 34%, par y paso a lo que hace Estados Unidos. O sea que el mundo está dividiéndose así en una guerra de todos contra todos. Hay un hecho que hay que tener en cuenta en principio. Primero que el mercado norteamericano, por el volumen que tiene, tampoco puede ser dejado de lado graciosa y alegremente. ¿Qué quiere decir? Algunos analistas dicen, bueno, posiblemente, a pesar de que haya unas aranceles muy grandes, China tiene una enorme capacidad productiva y la verdad es que ¿a dónde va a suplir esa venta? Bueno, la puede suplir o tratar de hacer lo siguiente, inundar, por ejemplo, a la Unión Europea también con productos con precios un poco más bajos. Y bueno, finalmente, si es que, digo yo, si es que China, para no perder el mercado norteamericano, llegara a hacer un ajuste del precio de lo que exporta, eventualmente podría morigerarse un poquitito el efecto económico sobre la economía norteamericana. Hay una información muy importante, Santiago, que quiero compartirla, que viene del banco JP Morgan. Estamos hablando de una entidad que es la número uno, el banco número uno de Estados Unidos. Sí, Y claro. esto no es un pequeño detalle, que fue confirmado por el mismo CEO del JP Morgan. Entonces ellos dicen que hay un 60% de probabilidad, 60% de probabilidad de recesión de la economía norteamericana. E incluso un economista del JP Morgan también dice que hace un pronóstico que ellos ven una inflación creciente en Estados Unidos, que si bien es cierto, hoy estaba anualizada antes de los anuncios, el 2,8 anual, ellos ven una inflación que se va, de acuerdo a cálculos y estimaciones, al 4,4%. Respecto de la tasa de interés, también dicen que posiblemente, no se sabe, pero si es que hay una suba de la tasa de interés, también va a haber una suba de 1,5 puntos en la tasa de interés, que hoy está picando entre el 2,75 al 3, se puede ir a quizás un 4,25, 4,50. Claro, pero Lo ahí, mismo con el desempleo. ahí vamos a hacer un paréntesis, porque si hay una suba de la tasa de interés para controlar la inflación de los Estados Unidos, los mercados se destrozan con 1,5 puntos de tasa de la Fed. Exactamente. Bueno, es correctísimo, tu punto es muy inteligente, Santiago, a punto tal de que esto también fue una discusión entre el presidente de la Casa Blanca y el propio Jerome Powell, que es el director de la Fed, Claro. porque dice, bueno, entonces Estados Unidos se está enfrentando a qué escenario, un escenario de estanflación, ¿correcto? O sea, recesión con inflación. Entonces, ¿cómo va a responder la economía norteamericana? Si sigue como una proyección, es un escenario posible. Sube la tasa de interés, va a seguir reventando todo el tema económico. Recordemos que en Estados Unidos el 70% del PBI es consumo. 70% del PBI es consumo. Entonces, hablar de la tasa de interés que suba, estamos hablando de un golpe directo, total y absoluto en los consumidores. Pero está la otra posibilidad, que quizás Jerome Powell dio a entender algo que eventualmente podrían también estar considerando, según el efecto de las medidas, eventualmente bajar la tasa de interés. Entonces, veremos cómo va a seguir la historia. Pero hay dos datos que son importantes. Y un dato fundamental. La economía norteamericana tiene una deuda del 131% de su PBI. En pocas palabras, tiene un endeudamiento que está en 35 trillones. 35 trillones. El pequeño detalle, Santiago, es que a mitad de este año, le vence el 25% de esta deuda. Estoy hablando de más de 9 trillones, ¿ok? Como dicen los yanquis, billones, pero sabemos que son trillones. Entonces, algunas personas que están diciendo ahí, bueno, posiblemente la estrategia de Trump va a ser, es más allá si está equivocado o no, yo estoy describiendo un escenario nada más.
la estrategia de Trump dice, bueno, ahora los países van a tener que empezar a golpear la puerta de la Casa Blanca para ver de qué manera él va a aliviar eventualmente el arancel a un país en puntual en la medida en que haya una contraprestación. Pero ¿cuál es la contraprestación? ¿Apretes políticos? Posiblemente, pero acá hay algunas personas que están pensando, y bueno, ¿y si hay una presión para que Estados Unidos coloque mayor deuda de los bonos del Tesoro norteamericano con una tasa prácticamente bajísima o casi inexistente a muy largo plazo, para que en definitiva esos 9 trillones o 9 billones, como dicen en Estados Unidos, finalmente fueran financiados por los propios países que están afectados por estos aranceles? En pocas palabras, pregunto, ¿sería un plan Marshall al revés? Porque luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿quién sacó a Europa con estos préstamos que había hecho Estados Unidos de todo este problema enorme que tuvo la Guerra Mundial, que termina en el 1945? Pero si esto fuera cierto, este escenario que yo te estoy diciendo, entonces la contraprestación de Trump sería, digo yo, señores, ustedes quieren que tengan más contemplación con los aranceles, quieren que lo baje, bueno, ¿qué van a hacer por la economía norteamericana? Y ojo que estamos hablando del 25% de la deuda que vence a mitad de año, y otra parte enorme vence también a fin de este año. En pocas ¿Cuánto palabras, tiene Santiago, estamos China viendo de eso, Alberto? Porque otra de las cosas es, no, China tiene una gran parte. China, en los últimos cálculos que yo tenía, es que debe estar teniendo aproximadamente 800.000 millones de dólares en bonos del Tesoro americano. 800.000 millones de dólares. Pero también es cierto que, si bien es cierto que China replica con estos aranceles recíprocos, tampoco se puede desconocer que el mercado norteamericano para China es un mercado gigante, a punto tal de que 295.000 millones de dólares es el déficit que tiene en la balanza comercial Estados Unidos con China. Entonces China también podría decir, bueno, señores, nosotros tenemos una moneda que tiene una solidez, es una moneda que no tiene fluctuaciones preocupantes en absoluto, pero vos sabés que todo esto funciona en la medida en que exista ingreso de la balanza comercial muy importante para China, porque claro, vos no podés tener una moneda tranquila si no tenés dólares que entran. Y bueno, Estados Unidos representa 295.000 millones de dólares de superávit comercial para China. En consecuencia, tampoco sería descabellado suponer que China también eventualmente en una negociación o lo que fuere, bajaría los precios de los productos porque Trump está esperando. Bueno, China tampoco puede prescindir del mercado norteamericano. Somos un mercado grande, un mercado que tenemos un consumo gigante. ¿Y a dónde le van a vender los productos? Entonces vamos a ver un escenario, posiblemente, Santiago, que se van a romper todos los bloques en la cabeza. China vendiendo a Europa, posiblemente con menores precios. Fíjate lo que está pasando, por ejemplo, con los commodities, que ya sabemos que cada vez que hay un descalabro de este tipo, los commodities bajan. Bajó el petróleo ya está hablando de 70 y pico, está hablando de $60 el barril, se está hablando también de la soja que está bajando de precio. Entonces estamos viendo que hay un barajar y dar de nuevo. Yo creo que Estados Unidos, si le va a salir bien o no ¿cómo te puedo decir? Esta decisión fortísima que hizo el presidente norteamericano, está por verse. Lo único que sabemos es que hoy a la mañana los mercados, que ya a la mañana de acá, porque por la diferencia horaria, se habían destrozado en Japón, en Alemania. Y esto es un hecho que prácticamente no tiene mucho parangón. Por eso se lo denominó un lunes negro. Acá los mercados se están manteniendo, por supuesto, abajo, pero vamos a ver cómo termina. Albert, para la próxima quiero que veamos qué pasa con los conflictos bélicos en torno a una recesión de los Estados Unidos y que muchas veces la opción bélica es una salida para volver a tener armamento, volver a potenciar al petróleo y muchas de estas cuestiones.